Y esos cuatro pilares, que son los que sostienen el techo de la libertad económica, ¿verdad? O sostienen la estructura, son el Estado de Derecho, ¿verdad? El Estado de Derecho siempre hace referencia al nivel en el que las reglas del juego están claramente establecidas, o sea, las leyes, reglamentaciones, regulaciones, en qué nivel se respetan esas reglas del juego. El tamaño del gobierno es el segundo pilar y habla un poco de la dimensión, la presencia del Estado, del gobierno, ¿verdad? Y su rol de regulador o de interventor dentro del mercado y cómo se relaciona la fuerza de los mercados, la fuerza de la autonomía de los individuos con el Estado, ¿verdad? En tercer lugar, el tercer pilar es la eficacia reguladora, es que también hace su trabajo el gobierno para regular, para intervenir, para hacer cumplir las reglas del juego establecidas. Y en cuarto lugar, el cuarto pilar habla de la apertura de los mercados. ¿Qué tan abiertos son nuestros mercados? ¿Qué tanta facilidad hay para comercializar, para negociar, para interactuar entre los agentes económicos adentro de los mercados? Estos cuatro pilares, como mencioné, se subdividen en 12 indicadores. Es decir, cada pilar tiene tres indicadores. Al haber cuatro pilares son 12. Y esos tres indicadores es que dan la señal de cómo está el resultado en ese pilar. O sea, se promedia el puntaje y dan el resultado final de ese pilar. Finalmente los cuatro pilares se promedia el puntaje y da el puntaje final del país. Entonces, dentro del pilar Estado de Derecho, los tres indicadores que se consideran son los derechos de la propiedad, derecho de propiedad privada. En segundo lugar, la efectividad judicial, que también cumple con su rol el sistema y el Poder Judicial. Y en tercer lugar, el indicador del Estado de Derecho es la integridad gubernamental, que habla un poco de la transparencia, la corrupción a nivel gobierno, ¿verdad? El segundo pilar, cuando hablamos del tamaño del gobierno, el primer indicador es la carga tributaria, la presión tributaria, ¿verdad? Cuánta presión tienen los individuos y los agentes económicos sobre sus ingresos como un concepto de tributo. En segundo lugar está el gasto público, ¿verdad? La eficiencia del gasto y el tamaño del gasto con la relación al PIB. Y en tercer lugar, dentro del tamaño del gobierno está la salud fiscal. ¿Qué tan saludable es nuestro manejo macroeconómico y fiscal, ¿verdad? El tercer pilar, cuando hablamos de eficacia reguladora, los tres indicadores comprendidos allí dentro están la libertad de negocios, la libertad laboral de nuestro mercado laboral, de contratar y despedir, y los regímenes laborales. Y en tercer lugar, la libertad monetaria, ¿verdad? Habla un poco del tipo de cambio y la relación del guaraní con otras monedas. Finalmente, en el cuarto pilar, lo que hace relación a la apertura de los mercados, los tres indicadores comprendidos son la libertad comercial, la libertad de inversión y la libertad financiera, ¿verdad? Hablan un poco ya más de la libertad de la interacción del individuo y sus capacidades de comercializar, de invertir o de empoderarse con inversiones o como actor dentro del mercado financiero. Teniendo eso en mente, si nos fijamos en el puntaje para Paraguay dentro de esa eficacia reguladora, que a lo que viene tu pregunta, Paraguay está muy bien posicionado en la libertad monetaria. Tiene 73.8, casi 74 puntos. Eso significa que es un país mayormente libre, ¿verdad? ¿De qué hablamos en la regulación de la libertad monetaria? Es el manejo macroeconómico y la política monetaria del Banco Central del Paraguay, ¿verdad? Con una solvencia y respetando los fundamentos económicos. Históricamente, en los últimos 15 años, el banco se ha desempeñado respetando esa libertad monetaria, permitiendo un tipo de cambio flotante, ¿verdad? Y no restringiendo los precios dentro de los tipos de cambio con otras monedas, ¿verdad? O sea, permite que las fuerzas del mercado determinen el precio del tipo de cambio. Entonces ahí tenemos una economía mayormente libre, ¿verdad? Hay eficiencia en la regulación del mercado monetario. Donde sí estamos mal, en la libertad laboral, por ejemplo, ¿verdad? Nuestro puntaje para el 2021 en el mercado laboral es de 31,
Yo te había dicho que 50 para abajo era reprimido, o sea que estamos con muy bajo puntaje en la regulación del mercado laboral, ¿verdad? Se considera que nuestro mercado laboral tiene una economía reprimida por las restricciones, por, las, por la rigidez del mercado, por lo difícil que es contar con personal capacitado, porque hay una altísima informalidad en el mercado laboral. Es muy difícil contratar, es muy difícil despedir una vez que se contrató. No hay mucha flexibilidad en los compromisos laborales. Entonces eso marca un poco la pauta de que hay necesidad de reformas, ¿verdad? Ya sea en el código laboral, ya sea la informalidad, ¿verdad? En combatir la informalidad del mercado laboral y también se hace especial mención a un funcionariado público grande. O sea, cuando hablamos de esa libertad laboral baja, un puntaje con mala asignación, ¿por qué es? Porque como te mencioné, el código laboral es restrictivo y no solo restrictivo. Hoy en día se exige que se conforme una comisión para la consideración del salario mínimo. Sabemos que el salario mínimo es prácticamente, en términos económicos, conceptuales, es una fijación de precio, ¿verdad? El salario tiene que ser el resultado de un acuerdo entre la oferta y la demanda del mercado laboral. Entonces, hay fortalezas de los reguladores. El Banco Central es la institución más fuerte y más sólida en el sector público, ¿verdad? Como ente regulador, pero hay otras debilidades, ¿verdad? Como es quizás el espacio que tiene el Ministerio del Trabajo para flexibilizar cierta normativa o proponer flexibilizaciones dentro del Código Laboral. Y si nos vamos a la labor del Ministerio de Hacienda, eso ya entra dentro de lo que es el tamaño del gobierno, porque el Ministerio de Hacienda no es un ente regulador, hay que aclarar eso. El Ministerio de Hacienda es un ente administrador, ¿verdad? Ellos tienen el rol de recaudar para luego ejecutar o administrar fondos y distribuir los fondos recaudados para que cada institución luego se encargue de ejecutar los presupuestos, ¿verdad? Entonces, dentro del rol del Ministerio de Hacienda como ente recaudador, eh, sus reglas del juego, ¿cuáles son? ¿Cuál es la regla que rige la labor del Ministerio de Hacienda como ente recaudador y administrador? Es el régimen tributario, las leyes que determinan el régimen tributario y el presupuesto general de la nación, que también es una ley, pero que básicamente, y si nos damos cuenta, y eso también puntualiza el índice, la revista, y quiero ser súper concreto en esto, destaca la alta capacidad técnica del Ministerio de Hacienda para estructurar el presupuesto general de la nación con criterios técnicos objetivos, económicos, pero luego esto pasa por una revisión y un desmembramiento en el Congreso Nacional, ¿verdad? En el que se manipula mucho, se toca mucho el presupuesto y se pierden los criterios técnicos. Entonces ahí se pierde esa eficiencia como ente administrador, ahí se pierde un poco el enfoque de sostenibilidad económica a la hora de administrar un país, ¿verdad? Entonces, depende mucho de en qué indicador nos enfocamos para poder hablar del nivel de incidencia del ente regulador, ¿verdad? O sea, insisto, si hablamos de la libertad económica o monetaria propiamente, pues se destaca una excelente labor del Banco Central. Si hablamos de la presión tributaria, se destaca que Paraguay tiene una carga tributaria bajísima, ¿verdad? Entonces eso lo ven como un potencial, como una eh, fortaleza. Si hablamos de la salud fiscal, mira, estamos muy bien puntuados, tenemos 91.6 puntos, es decir, es una economía libre, pero quiero destacar algo, Edgar. Perdimos alrededor de 7 puntos entre el año 2020 y en el 2021, ¿verdad? En el 2020 teníamos 98 puntos en la salud fiscal y en el año 2021 bajamos a 91.6, ¿verdad? O sea, 6,4 puntos perdimos. ¿Por qué? Se entiende que es a raíz de una situación extrema como la pandemia, pero hay que ser muy cautos en ese sentido. El déficit fiscal en el año 2020 se elevó al 6,2%, abrumadoramente por encima del 1,5% permitido la ley de responsabilidad fiscal, ¿verdad? Y venimos de un 2019 en el que ya se superó ese déficit donde hubo 3,8% de déficit. Entonces, 2 años de seguido e incluso un déficit mucho más alto de lo normal en un año atípico levanta la alarma, ¿verdad?
Y en paralelo, también esa pérdida de puntajes en la salud fiscal se dio como resultado de el mayor ritmo de endeudamiento, ¿verdad? O sea, si para el año 2019 teníamos 22,9, 23% del PIB de deuda, esto saltó en el 2020 al 34,2%, ¿verdad? O sea, ese ritmo es insostenible. La deuda no es mala, el contraer deudas es necesario. Seguimos con un nivel de endeudamiento de los más bajos de la región. Ahora, si vamos a saltar de 23 a 34 de un año para otro, eso es insostenible, ¿verdad? Entonces hay que ser muy cautos. Esos puntos que perdimos en salud fiscal fueron principalmente por estos dos factores. Se entiende a nivel manejo macroeconómico que es el resultado de una crisis pandémica sin precedentes. Ahora, que esto no se vuelva una práctica común y que sea simplemente la excepción, ¿verdad?